Bien, estimo que se puede ver la pantalla. Entonces terminaremos la última operación. Trabajaremos con señales analógicas. Y el mismo caso que los anteriores, ¿no? El tema de la lectura y la escritura. ¿Qué más? Entonces empezaremos a hacer eso. ¿Dónde estamos? Este de aquí. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poco con estas señales analógicas. Primero empezaremos con este de escritura, que equivaldría a sacar valores analógicos desde el Arduino hacia afuera, ¿no? Entonces es casi similar a lo que hemos hecho con la parte digital. También desde el Arduino podía sacar valores, ¿no? Hacia afuera. Entonces esta vez vamos a hacer con señales analógicas. Y como ejemplo vamos a ver cómo controlar o cómo regular la velocidad en un motor, para ver cómo vamos a ir trabajando con la señal analógica. Aquí ya tenemos el código ejemplo. No es muy largo, pero hay algunos aspectos que necesitamos analizar. Entonces trabajaremos con el programa y empezaremos a ver este código. En el caso de ustedes pueden ir trabajando, ¿no?, con el simulador también, hacer este código y armar este circuito. Entonces, para nuestro circuito, ¿qué vamos a tener? Solo necesitamos el Arduino y un motor. En el simulador pueden conseguir ambos componentes. A ver, ¿qué más? Del motor, sus conexiones. Ahorita vamos a ver con el código, pero nos adelantaremos, ¿no? Este motorcito tiene dos pines. Uno de sus pines vamos a conectar al número 3 del Arduino y el otro vamos a conectarnos a GND. Y nada más, esas son todas las conexiones que vamos a necesitar. Entonces, a ver, haremos nuestro código, haremos uno nuevo, esto cerramos y vamos a ir viendo cómo funciona el código. Para un ejemplo sencillo, ¿no? Como les digo, solo vamos a ver cómo controlar su velocidad, nada más. Entonces, por ejemplo, el pin que voy a utilizar, que sea el número 3. Y en mi voice setup necesito colocar el pin mode y definir cuál o de qué manera voy a utilizar, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí. Lo que necesito es este pin mode y ese pin que sea de salida. Está mal. Y así quedamos, ¿no? Lo siguiente, necesitamos, bueno, hasta aquí no hay ningún problema. Y he dicho que este pin 3 va a ser de salida. Hasta ahí no hay problema. Ahora el detalle está aquí en nuestro programa principal. Para el programa principal lo que vamos a hacer es simplemente hacer que ese motor empiece su velocidad desde cero, empiece parado y poco a poco vaya incrementando su velocidad.
y ese ciclo se va a ir repitiendo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces para el ejemplo vamos a utilizar un for. Y vamos a colocar el código. Voy a utilizar x que empiece en 0. X que sea menor o igual a 255. Y los incrementos de este for que sea de 5 en 5. Y ya está. Con este for no hay ningún problema. Lo único que voy a hacer es llegar con mi variable x hasta 255 incrementando de 5 en 5. Y es más, aquí adentro puedo colocar una pausa. Hasta ahí tampoco tenemos ningún problema. Viene el for, da una pausa, otra vez repite con sus pausas, ¿no? No tenemos problemas con eso. Lo siguiente sería, este es el que me interesa, este análogo. Así queda este análogo. Este es el código que me interesa. Como hemos hecho en la parte digital, es algo muy similar. Necesito definir cuál pin es el que voy a utilizar y el valor que le voy a asignar. Para recordar un poco, lo pondré aquí abajo en comentario, o que vaya así directo. Lo que hacíamos con el digital, lo que teníamos era aquí el pin, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría ser el pin 3 o el que hemos hecho, el pin número 13. Y aquí colocaba mis dos opciones, ¿no? Podría ser high, ¿no? Entonces este digital right tenía solo dos opciones, high o low, ¿no? Entonces cuando era high, eso equivalía a 5 voltios. En mi código colocaba high y mi Arduino lo que me sacaba en ese pin era 5 voltios, ¿no? Y cuando colocaba low, eso equivalía a 0 voltios. Entonces, si aquí colocaba low, el pin que estoy utilizando, por ejemplo, si es que es el 13, ese pin va a tener 0 voltios. Entonces, eso es lo que hacía con esto, en la parte digital. Tenía estas dos alternativas, colocarle high o colocarle low. Ahora en analógico, sigo colocando el pin, en este caso es el número 3. Y en este lugar ya no tengo dos opciones, aquí tengo varias opciones. Y justamente tengo una variable, no puedo colocarle así, ¿no? Puedo colocarle una opción 0, puedo colocarle un 1, puedo colocarle un 2, un 3, puedo colocarle cualquier número hasta el 255. Esas son mis opciones. Entonces este valor de aquí lo pondré como variable x. Y eso a qué equivale. Entonces voy a trabajar con esa mi x, ¿no? Y a ver, lo colocaremos así. Esa mi x puede tener un rango desde 0 hasta 255. El valor de esta x. ¿No? Y eso es en la parte del código, como en este caso era high o low, ¿no? Y en la parte de Arduino, ¿cómo me va a trabajar? Es muy similar a este, ¿no? Entonces ese es su rango, va a ser desde 0 hasta 5 voltios, así. O si quieren de 0 voltios a 5 voltios.
A ver, regresaremos. Entonces, ¿qué está pasando? Si es que esta mi X está en 0, al final en la salida del Arduino voy a tener también 0 voltios. Si esta X está, a ver, en la mitad de esto, ¿no? Como 128 más o menos. Si X es 128 aproximado, ¿cuántos voltios voy a sacar aquí? Al final aquí en mi salida voy a tener como 2.5 voltios más o menos. Y si esta X vale 255, su valor máximo, entonces en este pin voy a tener 5 voltios. ¿Listo? Entonces de esa manera vamos a ir trabajando con este valor de aquí, ¿no? Entonces en la parte digital solo tenía dos opciones, o era high o era low. En la parte analógica ya tengo, no tengo dos opciones, ¿no? Ya tendría 256 opciones, ¿no? Y en su salida también voy a tener su equivalente en voltaje, ¿no? Desde 0 hasta 5 voltios. Entonces esas son sus diferencias. Y veremos cómo trabaja esto. Esto lo vamos a borrar. Esto ya está. Y esto lo dejaremos por el momento ahí. ¿Qué más nos falta? Ya está todo. Guardaremos esto. A ver, pondremos aquí. Ya está. Verificaremos. No está conectado, lo voy a conectar. Ahora sí, ya está conectado y lo puedo subir. Entonces, para ganar un poco de tiempo, mientras yo armo este pequeño circuito, ustedes pueden ir trabajando con el simulador también. Pueden armar el circuito y colocarle el código y ver cómo funciona. ¿Listo? Entonces, unos cuantos minutos para armar esto, mientras ustedes también arman en sus computadoras. Bien, en mi caso ya tengo el circuito listo. Solo era el motor y el Arduino, ¿no? Entonces, veremos si esto está funcionando. Aquí está, ¿no? Y veremos el código. Entonces, lo que está haciendo este circuito es ir incrementando el valor de X hasta 255, ¿no? A través de este for. Y el efecto que tengo, ¿no? En realidad el efecto que tengo en el pin número 3, que es el que estoy utilizando, es que el voltaje está variando. Por ejemplo, ahorita está empezando en 0, ¿no? En este pin tiene 0 voltios. Y este for cada vez va a ir incrementando ese valor, ¿no? Este valor de X. Este que está en 0 a 255 va a ir incrementando. Y eso hace que el voltaje también vaya incrementando. Y poco a poco este motor, su velocidad también va a ir incrementando, ¿no?
Entonces muchas cosas incrementan, ¿no? Esta variable va a incrementar, el voltaje incrementa y del motor su velocidad también va a ir incrementando, ¿no? Entonces de esa manera vamos a ir trabajando con la parte analógica. ¿Listo? Y a ver, regresaremos. ¿No? Y como ven, otra vez empieza, llega a su máximo, 255, termina el for, otra vez empieza el loop y otra vez x en 0. Y otra vez empieza de 0 su velocidad y empieza a incrementar. A ver, veremos si está activo el simulador. En el simulador, a ver, no sé si tengo uno por aquí. Este de aquí. Entonces, en el simulador también podemos hacer algo similar. Deberíamos poder ver ese mismo efecto, ¿no? Entonces, para eso vamos a copiar este mismo código. Y vamos a ver en el simulador. Es el Arduino y el motor, ¿no? El motor debe estar por aquí. Aquí está, motor de corriente continua. Ya tengo ahí el motor. Vamos a ver el código. Parece ser el mismo, pero por si acaso lo vamos a pegar. Y ya está, vamos a iniciar, ¿no? Y vamos a ir viendo aquí. Entonces en este caso, fíjense, también la velocidad, aquí me marca en RPMs, también está incrementando, ¿no? Y está en 1800, 1900, 2000. En un momento va a llegar a su máximo y otra vez va a empezar en 0, ¿no? Y va a ir incrementando, ¿no? Por ejemplo, ya estamos en 3800, 3900. Entonces eso quiere decir que esta X cada vez está incrementando más y el voltaje también. ¿No? Una vez que llegue a su valor máximo de 5 voltios, ¿no? Y esto otra vez repite. Otra vez está en 300, 400 y otra vez ese ciclo, ¿no? Entonces justamente ese efecto podemos lograr con este analog write, ¿no? Entonces en este ejemplo hemos utilizado su valor máximo, ¿no? Entonces de acuerdo a nuestras aplicaciones podemos ir utilizando diferentes valores, diferentes combinaciones, ¿no? Por ejemplo, podría ser un ventilador. Podríamos ir combinando con un sensor de temperatura. Si la temperatura va incrementando, la velocidad del ventilador también que vaya incrementando. Si la temperatura va disminuyendo, entonces este valor también puedo hacer que vaya disminuyendo, ¿no? O asignarle rangos, valores. Eso ya es de acuerdo a cada caso, ¿no? Pero la forma de utilizar es este, analog write, el pin que necesito controlar y el valor que le voy a asignar. Y su rango es desde 0 hasta 255. A ver, hasta ahí, ¿qué más podríamos ver? ¿Dónde estamos? Este de aquí. Para que esté un poco más claro, lo que tenemos es esto. Podemos ver cómo está trabajando esa señal analógica. Por ejemplo, podríamos tener aquí el rango desde 0 y mi otro extremo hasta 255. Esto lo llamaremos nuestra parte digital. Lo que colocamos en el Arduino, ¿no? O si quieren, por el momento, ¿no? Lo que hemos puesto es a variable X.
Y del otro lado puedo colocar el voltaje desde 0 hasta 5, ¿no? Esto sería en voltaje. Entonces lo que está haciendo es esto, ¿no? Por ejemplo, cuando en esta mi variable x, si es que le coloco 255, esto ¿a qué equivale? Justamente equivale a 5 voltios. Ahí, ¿no? Entonces de esa manera vamos a ir trabajando. Ahora, si es que quiero la mitad, 2.5 voltios, por aquí, ¿no? Si es que quiero 2.5, entonces ¿cuánto tengo que colocar mi x, no? Entonces puedo ir y justamente este va a ir a la mitad, aproximadamente por aquí, ¿no? Y aquí voy a tener 128 aproximado, ¿no? Y lo que al final nos interesa es esta recta, ¿no? Algo así nos va a quedar. Entonces podemos trabajar por cualquier lado, ¿no? Si es que en mi aplicación necesito trabajar con valores de 3 y 4 voltios, ¿no? Entonces ya voy a saber en mi código con qué valores trabajar. Es posible que esté entre 180, 200, ¿no? Eso hay que hacer su cálculo. Pero de esta manera trabaja la parte analógica, ¿no? O es posible que algún dispositivo, algún componente, simplemente necesito trabajar desde 0 voltios hasta 1 voltio, por ejemplo, ¿no? Si solo quiero trabajar en ese rango, entonces mi parte digital en el código, cuánto voy a colocar o cuánto va a ser mi rango, ¿no? Entonces puedo sacar su equivalencia, ¿no? Y con esto no hay problema, ¿no? Pueden utilizar una ecuación de una recta para definir sus valores que quieren, por cualquier lado, ¿no? Entonces de esta manera funciona esa parte analógica. A ver, continuaremos. Ya hemos hecho esto. Continuaremos con el siguiente. Este de aquí. Este es igual, algo muy similar. Entonces, en este caso vamos a hacer la lectura de señales analógicas. ¿Eso a qué equivale? A introducir un valor analógico al Arduino. Desde afuera voy a introducir un valor. Entonces vamos a hacer esas pruebas. Y para este ejemplo lo que voy a hacer es utilizar un potenciómetro. Lo que me va a hacer este potenciómetro es regularme el voltaje. Con este potenciómetro lo que puedo hacer es regular desde 0 hasta 5 voltios. Y ese valor de voltaje es el que voy a introducir al Arduino. Entonces eso vamos a ver cómo introducir y cómo leer ese valor. Y de acuerdo a ese valor, para este ejemplo voy a hacer que este motor se mueva, ¿no? Si mi potenciómetro está en su máximo, este también que esté en su máximo. Si este está en su mínimo, este que esté en su mínimo. Si este está a 50%, este que gire a su 50%, ¿no? Entonces haremos ese ejemplo para poder entender cómo trabajamos con la lectura de señales analógicas. ¿Listo? Entonces ese va a ser nuestro ejemplo y vamos a ir analizando como en el anterior caso, ¿no? Entonces utilizaremos este mismo ejemplo de aquí, o podemos borrar si es que no es muy similar, o borraremos todo.
empezaremos ahí, ¿no? Está un poco largo, pero no hay nada misterioso por ahí. Lo que vamos a hacer es colocar o utilizar dos variables, ¿no? Uno que sea valor del sensor y otro que sea mi valor de la salida. Entonces voy a tener dos valores, ¿no? Uno para mi sensor y otro para mi salida. ¿Qué más? En mi voice setup, para que no sea muy largo, voy a utilizar directamente el pin mode y directamente los pines. Por ejemplo, el A0, que va a ser de entrada. A ver este detalle de aquí. Este A0 en nuestro Arduino, a ver, podemos utilizar de repente este. Ahí está. Las placas Arduino, y hemos visto, ¿no? Vienen numerados. Por ejemplo, en esta parte que dice digital, está numerado desde el 0 hasta el 13, ¿no? Y cuando necesitaba utilizar en el código, colocaba su valor, ¿no? Si es que quiero el 7, colocaba directamente aquí el 7. Pero también hay otro bloque aquí. Esta es la parte digital, la parte analógica. Y justamente aquí dice Analog In. Para introducir valores analógicos utilizo este grupo de aquí. Igual está con una numeración. Es desde el A0 hasta el A5. Puedo utilizar cualquiera de estos pines. Si quiero utilizar el A4, este pin de aquí, entonces aquí le voy a colocar A4. En este caso voy a utilizar este de aquí. Entonces le voy a colocar A0. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Y justamente estos son analógicos de entrada. Puedo utilizarlos como analógicos de entrada. Entonces continuaremos. Hasta aquí ya estamos. Entonces voy a utilizar este A0 para introducir nuestras señales. En este caso el potenciómetro se va a conectar aquí. El siguiente vamos a hacer el pin mode. El siguiente es el pin número 9 y ese va a ser la salida. Entonces en este caso el motor vamos a conectar en el pin número 9. Ya está. Ahora sí, lo que nos interesa en el void loop. Para leer esta señal, nuestra instrucción es el analog read. Punto y coma. Esta es nuestra instrucción o el código para leer las señales analógicas, ¿no? En este caso desde el potenciómetro. Y en este analog read necesito especificar o decirle qué pin voy a utilizar o de qué pin voy a leer su valor. En este caso estamos trabajando con el pin A0. Entonces eso me sirve. Y para nuestro caso, este su valor lo voy a almacenar en una variable. Justamente en este valor sensor. El valor que voy a tener en este pin lo voy a almacenar en esta variable. Y justamente es este que me he creado, ¿no? ¿Qué más? A ver, simplemente hasta ahí. Este analog read, ¿qué valores va a leer? Entonces es un poco el proceso inverso. Los valores que me va a leer, bueno, y es un poco diferente su rango también, ¿no? Este me lee en el rango de 0 hasta 1023.
Esos son los valores que puede leer este analog read. Este valor sensor o al final esta variable puede tener un valor en este rango, desde 0 hasta 1023. Eso ya en Arduino. Arduino va a leer esto o va a trabajar ya con estos valores, ¿no? ¿Y eso a qué equivale desde afuera? Eso equivale. Su equivalencia es desde 0 voltios hasta 5 voltios. O pondremos así. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Si este es mi potenciómetro, le ajusto a 5 voltios, o si quieren pueden tener una fuente, lo que sea, pero al final lo que me interesa es la señal. Si esta mi señal tiene 5 voltios, esta mi instrucción analog read, esos 5 voltios lo va a interpretar en un valor entero de 1023. Y si pongo en un valor bajo, por ejemplo 0 voltios, si es que está en 0 voltios, este analog read y en el valor sensor, en esta variable, se va a almacenar un 0, ¿no? Va a tener un valor de 0. Y con las posiciones intermedias también no hay problema. Si es que esto pongo a la mitad, que sería como 2.5 voltios, el valor que va a leer analog read también va a ser la mitad, ¿no? Aproximadamente 512, ¿no? Y eso va a almacenar aquí. Entonces, de esa forma funciona este analog read. Tiene todo este rango, ¿no? Con el que puede trabajar. A ver, ¿qué más? Hasta ahí ya estamos. Entonces, con esto no hay ningún problema. Ahora lo que voy a hacer simplemente es visualizar. Voy a ver esto en el monitor serie. Vamos a colocar el serial.print y vamos a colocar ese sensor. ¿Cuánto vale, no? Un mensaje y vamos a imprimir la variable. Nuestra variable es valor sensor. Ya está, ¿no? Bueno, como estoy utilizando el monitor serie, aquí también necesito inicializar. Ya está, ¿no? Entonces hasta aquí no hay ningún problema. Ya tengo la lectura y voy a mostrar esos valores, ¿no? Y con eso ya tenemos terminado, ¿no? El programa para leer valores analógicos. Ahora, para nuestro ejemplo necesito que ambos funcionen en los mismos porcentajes. Si este está al máximo, este que vaya al máximo. Si está al 50%, este al 50%. Entonces, para eso vamos a utilizar una función. Podríamos hacer esto. Necesito, bueno, antes de eso, ¿no? Haremos esto. Mi analog write. Estoy utilizando el pin número 9 y necesito un valor. Ahora para la salida, ¿no? La entrada ya no tengo problema. Ya lo he resuelto con analog read. Tengo su variable, tengo todo. Ahora la salida. Y hemos hecho la salida, ¿no? Con analog write. Estamos utilizando el pin número 9 y su valor. ¿Qué valor voy a colocar? Podría colocar esto, ¿no? Valor del sensor. Pero voy a tener un problema, ¿no? Este es mi valor de sensor. Su rango es de 0 a 1023. Pero este analog write, su rango es de 0
a 255. Entonces no son compatibles, no me va a salir errores, no me va a trabajar bien. No, porque este, por ejemplo, es posible que en un momento tenga 1023. Y aquí ese mismo, si le coloco ese mismo valor, 1023, ya está fuera de rango, ¿no? Entonces no me va a trabajar bien. Entonces lo que vamos a hacer, un paso previo, es utilizar el map, este map. Este map lo que me hace o lo que hace es cambiar las escalas, cambiar los rangos de alguna variable. En este caso le puedo colocar este valor sensor, esta variable, ¿no? Y le digo que esta variable, su rango va a ser de 0,1023. Ese va a ser su rango de esta variable. Y quiero convertir a otro rango que sea de 0 a 255. Eso es lo que voy a hacer con este mapa. Este rango que tenía, bueno, esta variable, estoy diciendo que esta variable trabaja en este rango de 0 a 1023. Entonces, esta variable puede tomar cualquier valor, ¿no? En este rango. Y le estoy diciendo que ese valor, que tenga este valor sensor, cambie su rango a este otro, de 0 a 255. Entonces, eso le estamos diciendo aquí, ¿no? Y ese valor lo almacenaremos en una variable. Le pondremos valor salida. Y ya estamos ahí. Ahora lo que necesitamos es utilizar esa variable. Y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, a ver, haremos esos tres casos. Cuando sea 5 voltios, este es mi potenciómetro, o mi señal al final tenga 5 voltios, mi valor sensor eso lo lee y aquí se almacena este valor de 1023. Voy a mostrar eso en la pantalla y viene aquí al map. Tengo 1023 y va a ser su equivalencia, ¿no? De 0 a 1023 lo va a convertir a 0 a 255. Entonces ese 1023 al final, por esta conversión, esto es como convertir, ¿no? Mi resultado me va a salir 255. Y ese valor lo almacena aquí. Y mi valor en mi salida, en mi analog write, voy a colocar 255, ¿no? Y si esto coloco la mitad, 2.5 voltios, mi analog read va a leer como 512 aproximado, ¿no? La mitad. Esto vale 512, esto vale 512 y lo convierte a este nuevo rango. Entonces 512 era la mitad más o menos de este rango. Entonces lo convierte y me va a tener un valor igual que sea la mitad de este nuevo rango, ¿no? Que va a ser como 128, 127, ¿no? Y ese valor lo almaceno aquí y ese valor es el que voy a imprimir o voy a sacar ese valor, ¿no? Aquí. Entonces para eso me sirve este map. Y con eso ya tengo terminado mi ejercicio. Pero voy a mostrar algunos mensajes, ¿no? Voy a colocar serial.print y voy a mostrar el mensaje. Le colocaremos como está. Mi salida y serial.print esa variable, ¿no? Ese valor salida que estamos haciendo la conversión. Y la pausa, ¿no? Una pequeña pausa.
o si quieren un poco más lento. Y ya está, ¿no? Entonces solo estoy haciendo esas dos operaciones, ¿no? Voy a leer aquí el valor y lo muestro en el monitor serie. Hago aquí una pequeña conversión y ese valor lo escribo en el analog write. Y también muestro su valor, ¿no? Este valor que he convertido, la conversión. Y ya está, ¿no? Si no hay errores, debería estar bien. Esto estamos bien, esto estamos bien. A ver, podemos subirlo directo. Ya está subido. Y vamos a copiar y hacer con el simulador. Aquí, ¿no? Entonces ustedes también pueden ir trabajando con el simulador. En mi caso igual creo que ya tenía uno hecho. Necesitan colocar, aquí tengo este. Al ejercicio anterior pueden agregarle el potenciómetro, ¿no? Y ese potenciómetro necesitamos hacer las conexiones de sus pines. Uno de sus pines vamos a conectar a 5 voltios, otro de sus pines a GND y un pin la señal. Entonces va a quedar así, ¿no? En el potenciómetro. Terminal 1 puedo conectar a GND, terminal 2 puedo conectar a 5B y el pin central que dice wiper, ese puedo conectar a la señal A0. El potenciómetro también debe estar por aquí. ¿Dónde estamos? Potenciómetro, aquí está, ¿no? Eso lo arrastran y lo colocan, ¿no? Y hacen las conexiones. Y con el motor no hay ningún problema, también pueden hacer las conexiones, ¿no? Y en el código podemos pegar el código que hemos hecho, ¿no? ¿Qué más? Entonces, mientras hacen esto ustedes, también voy a armar el otro circuito y para ver si funciona en ambos casos, ¿no? Bien, ya tengo el circuito, esto ya debe estar, sí está subido, ya está todo. Entonces podemos hacer las pruebas e ir analizando un poco. Esto no sé si está bien. Ya, con esto no hay problema, estamos trabajando bien. Necesito ver qué más. Esto igual está bien. Entonces empezaremos con esto. Esto tengo aquí. Necesito ver el monitor serie. Y ya me está trabajando, ¿no? Entonces hemos puesto... ¿Dónde estamos? Estos dos serial print. Serial print sensor, aquí está. Imprime el valor del sensor, aquí dice 0. Después hemos hecho la conversión
analog write y otra vez serial print. Nos muestra el mensaje out y a ver, veremos un poco más abajo, y esta variable, valor salida. Entonces nos imprime esos dos valores, ¿no? Este de aquí es el valor del sensor, esto es del analog read y esto es la conversión del map, ¿no? Entonces esos dos valores vamos a tener. ¿Qué más? Esto de aquí, esto necesito. Entonces tengo el circuito, el potenciómetro, los pines del extremo, uno a 5 voltios, el otro a GND, y el pin central a nuestra entrada, al A0. El motor conectado al pin número 9 y el otro pin a GND. Entonces esto ya tenemos. Y veremos si funciona. Lo que vamos a hacer es modificar este potenciómetro. A ver, podemos hacer que gire un poco. Y ya está, ¿no? Lo dejaremos ahí. Estamos en 42. Entonces, este analog read, sabemos que su rango es de 0 a 1023. En este momento está con 42, 43, ¿no? Entonces, mi analog read o mi valor sensor está en 42, le pondremos, ¿no? Y este out me sale 10. Eso es de esta conversión. Este 42 de este rango lo está convirtiendo a este rango de 0 a 255. Y eso equivale a 10, ¿no? Pueden hacer sus cálculos también, no hay problema. Debería salirles 10. Y ese valor de 10 es el que estoy sacando aquí, ¿no? Entonces 10 es muy bajo y este motor todavía no puede moverse. Entonces podemos ir incrementando esto. Podemos dejarle, no sé, en la mitad, ¿no? Lo que hemos hecho, en 512 aproximado. 514 más o menos está, ¿no? Entonces otra vez, ¿no? Analog read lee 500, bueno, lee este voltaje, ¿no? Al final el voltaje lo lee como si fuese, aquí adentro ya está como 514. Valor sensor vale 514, ¿no? Realiza todas las conversiones y al final el resultado de mi conversión, este 512 o 514, lo hace la conversión y ya lo cambia a 128. Y 128 es lo que escribo en la salida del Arduino, ¿no? Y eso equivale, ya hemos visto, ¿no? Cuando es 128 aproximadamente es 2.5 voltios más o menos, ¿no? Y justamente el motor empieza a moverse. Y podemos seguir incrementando, ¿no? Podemos llegar a su máximo. Y si se fijan, el motor cada vez empieza a girar más rápido, ¿no? Llego a su máximo, que es 1023. Y por la conversión también este llega a su máximo, que es 255. Y ese valor de 255 es el que escribo en la salida para que este gire ya con 5 voltios, ¿no? Entonces de esa manera vamos a ir trabajando con la lectura y con la escritura, ¿no? Ya con valores analógicos. Entonces esto mismo podemos tener en el simulador. Esto está aquí. Hemos pegado, si todo está bien debería funcionar. El monitor serie. Y aquí está, ¿no? Entonces podemos ir moviendo esto.
Igual puedo dejarlo mi sensor en cero, la conversión está en cero y el motor también está en 0 RPM, ¿no? Y podemos ir variando esto. Igual puedo colocar aproximadamente 512, me sale 127. Y este ya está girando a la mitad, ¿no? Más o menos 2600. Puedo incrementar esto un poco más, poner en su valor máximo. Ya está en 1023, salida 255. Y este está en su máximo, ¿no? Está con 5 voltios o 255 en la parte interna, en su digital. Y esto está girando ya a 5555, ¿no? Entonces de esa manera vamos a ir trabajando con la parte analógica para poder leer los valores, ¿no? Y poder hacer algunas operaciones, en este caso con los rangos. Esto detenemos y regresamos aquí. A ver, hasta ahí. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda. Bien, si no hay dudas, preguntas, continuaremos. Entonces, como ven, ya tenemos todo completo. Podemos trabajar con el monitor serie, podemos leer cualquier valor o escribir cualquier valor en el monitor. Podemos trabajar con señales digitales o analógicas. O podemos ya ir combinando todos estos, ¿no? Y podemos hacer ya cualquier tipo de proyecto. Con saber estas operaciones de aquí, estimo que ya un 90% de los proyectos ya los podemos ir resolviendo. Cualquier aplicación, ¿no? Incluso podemos ir combinando. Por ejemplo, este caso, ¿no? Hemos trabajado con un potenciómetro para que esto cambie su velocidad. Podemos trabajar con el monitor serie. Desde el monitor serie introducir los valores. Directamente podemos hacernos sin el map. Con el monitor serie introducir un valor, por ejemplo, no sé, 255, y esto que gire a 255, ¿no? En su salida, ¿no? Este valor de salida. Si es que introduzco un 0, esto que esté detenido. Si introduzco 128, esto que trabaje a su 50%, ¿no? Entonces, podemos trabajar también con el monitor serie. No hay ningún problema, ¿no? O de repente podríamos combinar con la parte digital. Colocar 3 botones aquí, ¿no? Un botón para que gire a su 100% al pulsar un botón. Un segundo botón para que gire a su 50% y un tercer botón para que se detenga, ¿no? Entonces puedo trabajar también con botones. O incluso puedo combinar LEDs más por aquí. Puedo trabajar en este mismo esquema y agregarle 3 LEDs, por ejemplo. Si es que esto está en su máximo, que se encienda un LED rojo, por ejemplo. Si es que el motor está al 50%, que se encienda un LED verde. Y si esto está en su valor mínimo, que se encienda un LED azul, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos ya ir combinando cualquiera de estos casos, ¿no? Y para cualquier proyecto. Entonces lo más importante son estas operaciones, ¿no? Hacer el serial print, trabajar con el serial, bueno, en este caso hemos hecho el parse in. Podría ser el serial.read, ¿no? Pero con este es suficiente por el momento. Serial parse int. Podemos trabajar con el digital write
Bueno, y esto ya con el pin mode, ¿no? Pin mode y digital write, o pin mode y digital read. Y lo último podemos hacer también pin mode y analog write, o pin mode y analog read. Entonces esas son todas nuestras combinaciones. Listo, entonces esto ya tenemos hecho. Veremos un poco la parte de sensores. Esto lo cerramos. Y esto de aquí. En esto de Arduino, y no solo Arduino, ¿no? En cualquier proyecto real, con componentes más grandes o más pequeños, ya no hay ningún problema. En la mayoría de los casos se trabaja con sensores. No sé, en tema de los vehículos, por ejemplo, tiene muchos sensores metidos ahí, ¿no? Por ejemplo, sensores de, no sé, temperatura, de presión, de volumen, de velocidad. Hay muchos sensores, ¿no? Y lo mismo, no sé, en la parte de aviones también, ¿no? Podemos tener, o en máquinas industriales, en todo lado tenemos, ¿no? Sensores. Entonces, aquí en Arduino también vamos a ir viendo algunos sensores. Y como les decía, ¿no? En cualquier área, en cualquier industria, el concepto es el mismo, ¿no? Entonces simplemente va a ser la forma de utilizar. Y algunas otras características más, ¿no? Por ejemplo, podemos tener botones, ¿no? En este caso ya hay sensores ya desarrollados. Simplemente necesitamos hacer las conexiones. Y casi lo mismo pasa en cualquier área, ¿no? Por ejemplo, en automotriz. Los sensores igual ya están todos desarrollados, simplemente es hacer las conexiones, ¿no? A nuestro controlador, a nuestro CPU. Y eso en cualquier lugar. Entonces lo mismo pasa aquí. Si recuerdan, hemos hecho un pequeño ejemplo con el botón, haciendo con una resistencia y todo eso, ¿no? En este caso ya hay módulos ya desarrollados. Simplemente es hacer la conexión. Entonces, en esta parte de Arduino, los módulos ya desarrollados vienen con algunas marcas. Están marcados para ayudarnos a hacer la conexión y para poder identificar. En la mayoría de los casos necesito la alimentación. Necesito conectar 5 voltios y GND. Y una señal más, la señal que voy a utilizar. Como hemos hecho en el potenciómetro, por ejemplo. Teníamos 3 pines, 2 para la alimentación y 1 para la señal, ¿no? O el botón que hemos hecho, era algo muy similar. Entonces, casi en la mayoría de los casos voy a necesitar eso. Por ejemplo, este de aquí. Necesito hacer la conexión de GND, de VCC, que es 5 voltios, y mi salida. Estos valores en estas placas ya hechas o en estos módulos están marcados. Por ejemplo, GND en casi todos los casos está con una línea, ¿no? Como un signo menos. Entonces ese pin es el que tengo que conectar a GND en el Arduino. Después tengo otro pin que viene marcado con una S. Ese pin es la señal que voy a utilizar, o si quieren su salida, su output. Entonces se conecto al pin que voy a utilizar, ¿no? Hemos utilizado, por ejemplo, el pin número 3, el 9, el 13, por ejemplo, ¿no? Ese va a ir. Y en la mayoría de los casos también hay un pin que no está marcado. Usualmente ese es el de 5 voltios o el VCC. Listo, entonces así vamos a ir identificando los sensores, ¿no?
Hay diferentes modelos y en la mayoría está así, ¿no? Uno que está con una línea o un signo menos y la señal con una S. Por ejemplo aquí igual, ¿no? Una línea y una S. Entonces en la mayoría de los casos viene así. Y bueno, las conexiones nos facilitan, ¿no? No tengo que hacer nada de electrónica. No tengo que soldar resistencias, capacitores, nada, simplemente ya es hacer la conexión directa. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora, en estos sensores, ¿no? Hay diferentes modelos, como ya hemos visto, ¿no? Para medir presión, temperatura y diferentes modelos, ¿no? Pero casi todos los sensores, por no decir el 100%, trabajan en este estilo. Y lo que hemos hecho, ¿no? Aquí. Por eso esta parte era importante saber cómo manejar, ¿no? Esto de aquí. Casi todos los sensores trabajan o en esta forma digital o en esta forma analógica. Vamos a tener una de esas dos posibilidades, ¿no? Si va a ser digital ya sabemos cómo trabajar, o si va a ser analógico. Entonces casi todos trabajan en este formato. Y vamos a ir viendo que el código, por ejemplo, de la parte digital, este que hemos utilizado, o este que ya estamos combinando ambos, este, ¿no? Que utilizo un botón y un LED como ejemplo, ¿no? Este código se utiliza casi en la mayoría de los sensores. O va a ser este código o este código, ¿no? Para el analógico. Este de aquí, analog read y su valor combinado con un map. O si quiero la salida en este formato, ¿no? Analog read, LED y su valor. Entonces solo voy a tener esas posibilidades. Entonces por eso no es tan necesario hacer la prueba cada uno de estos sensores. Por ejemplo, este que es de un botón, su código también lo tienen ahí. Pero si se fijan en la parte del loop, es el mismo que hemos hecho en nuestro ejemplo, ¿no? Con el botón. Tengo mi digital read, mi comparación if y mis opciones, ¿no? Digital read. Se enciende o se apaga el LED. Entonces el mismo, no hay necesidad de volver a repetir. Pero aquí lo que me interesa mostrarles en esta parte de sensores es dos cosas, ¿no? Uno, el código, que es el mismo código que se utiliza, y otro es la forma del sensor o la forma como se activa. Por ejemplo, este sensor, la forma en que se activa es presionando el botón y se activa y me manda la señal. Y esa señal los recupero aquí y puedo encender o apagar un LED o hacer otras operaciones. Eso ya es tema secundario, ¿no? Entonces, a lo que me voy. Puedo tener otro tipo de sensores, ¿no? Por ejemplo, este de nivel o este de vibración o de golpes, por ejemplo, también puedo tener. La forma es muy diferente, ¿no? Hemos visto de este tipo, que al presionar se activa y cuando no está presionado no se activa. Si bien aquí su forma es diferente, el nombre del sensor es diferente, todo es diferente, parecería algo complicado, algo diferente, ¿no? Pero en realidad no, simplemente es la forma y cómo se activa o se desactiva este sensor. Para ir comparando, este se activa pulsando el botón, ¿no? En estos casos, por ejemplo, este se activa, este es un sensor de nivel. Entonces, en esta placa celeste, internamente tiene una esfera. Cuando está en el centro la esfera, no se activa nada. Y si esta placa se inclina, la esfera se va a un costado, puede ser a la izquierda o a la derecha, se activa una señal. Es
Lo mismo que un botón. Aquí para que se active necesitaba presionar. Esto para que se active necesito que la esfera que tiene interna se vaya a la izquierda o a la derecha. Y se va a activar. Y me va a decir que esto no está nivelado, ¿no? Y su código va a ser el mismo de aquí, ¿no? Cuando la esfera esté en un extremo, que se active, y si está en un extremo, que me diga no está en nivel, ¿no? Y si está en nivel, está en el centro, esto nunca se va a activar, y que me diga otro mensaje, ¿no? Que me diga el sensor está nivelado, por ejemplo, ¿no? Entonces el código es el mismo. Simplemente cambia la forma en que se activa la señal. Este es con una esfera interna, que si esto se mueve a la izquierda o a la derecha, se activa. Esto era pulsando, ¿no? Lo más fácil era pulsar y se activa. Esto es con una esfera interna. Necesito que el nivel de esto cambie para que se active. Lo mismo con este otro. La forma está todo diferente, pero al final su señal simplemente es la misma de un botón, que esté activado o desactivado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Internamente tiene un resorter, y cuando hay alguna vibración o hay algún golpe, ese resorte hace contacto con una pequeña placa metálica y hace que esto se active. Lo mismo que el botón, ¿no? En vez de presionar el botón, en este caso necesito que exista algún golpe, alguna vibración para que se active. Y el código va a ser lo mismo, ¿no? Y otros modelitos. El Active Buzzer, bueno, esto lo vamos a dejar un poco de lado porque necesitamos trabajar con librerías. Entonces esto lo dejamos por un momento a un lado, ¿no? Veremos este otro caso de un láser, por ejemplo. Ya parecería algo complicado, ¿no? Decir un láser. Bueno, desde las conexiones ya no es muy complicado. Uno dice menos, ese va a ir a GND. Este que dices S va a ir a nuestra señal. Por ejemplo, el pin número 13 que siempre hemos hecho. Y el del medio que no dice nada, eso lo voy a conectar a 5 voltios. Igual esto parece complicado. Por ejemplo, ¿dónde podríamos tener? En un CNC cortador, en una cortadora láser, ¿no? Podría tener algo así, ¿no? Igual parecería complicado un CNC láser, un cortador. Pero en realidad al final esto es como si fuese un LED. Y hemos visto cómo trabaja un LED. Entonces el láser es lo mismo. Es similar a un LED, ¿no? Necesito encender o apagar. O de repente, si necesito regular su intensidad, podría trabajar como hemos hecho con el motor. Hemos regulado su velocidad. Podría regular aquí su intensidad, que trabaje a su máximo con 5 voltios, a un 50% con 2.5 voltios, o a uno más bajo, no apagado con 0 voltios. Entonces la forma de trabajo es el mismo. Simplemente cambia el modelo del sensor. Este es un láser, no tiene, es como un LED ahí, ¿no? Y el código, cómo va a ir, cómo voy a trabajar con este. Podría ser el mismo que hemos hecho con el motor. Regular desde 0 hasta 255. Si le pongo 255, mi láser, su intensidad, que esté a su máximo, ¿no? Que trabaje con 5 voltios. Y si bajo este valor de 255, lo pongo en un bajo, ¿no? Por ejemplo, en el mínimo, 0, esto va a estar apagado, ¿no? Y ya tengo mi láser. Entonces, por ejemplo, esos cortadores o esos CNCs láser, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, quiero hacer un corte desde un punto A hasta un punto B. Lo único que voy a decir es que cuando esté en el punto A, o cuando necesite cortar, lo activo, le pongo 255 desde el punto A hasta un punto B. Y cuando termino de hacer esa mi trayectoria, lo apago y pongo en 0 su valor, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces el código es el mismo para trabajar con un láser, por ejemplo.
O podemos tener otro tipo de LEDs. Hay unos LEDs que son RGBs. Y necesito regular la intensidad de esos colores, ¿no? Por ejemplo, en este caso igual está marcado. Uno dice menos, entonces ese va a ir a GND. Y los demás dice RGB. Y esos ya van a ir a las señales o a los pines de salida aquí, ¿no? Y esos nombres que tiene justamente son, por ejemplo, el R es para el rojo o red, el G para el verde y el B para el azul, ¿no? ¿Y cómo voy a ir trabajando con esto? Su código va a seguir siendo este de aquí, ¿no? El analog write, el pin que necesito y el valor que le voy a asignar. Si es analog va a ser de 0 a 255. Entonces puedo hacer combinaciones, ¿no? Puedo ir combinando cada uno de estos colores. Puedo dejarlo encendido el azul y los demás apagados. O ir combinando, encender dos y apagar uno. Bueno, ya diferentes combinaciones, ¿no? Dejar el rojo en su máximo. Dejar el azul al 50% y el verde a un 75%. Y podemos generar otro color aquí, ¿no? Entonces, la forma de trabajar igual es el mismo que el analógico. Analog write y tengo los valores, ¿no? Lo mismo tengo, por ejemplo, hay otro, este de dos colores, es el mismo que el de tres, este solo lleva dos, un amarillo y un rojo. La forma de programar es lo mismo. Analog write, el pin que voy a utilizar y el valor que le voy a asignar. O puedo tener sensores de sonido, por ejemplo. Va a ser lo mismo. Las conexiones también están marcados aquí. Uno que dice negativo o GND va a ir al GND. El que dice positivo va a ir a 5 voltios. Y luego tengo algunos marcados. Dice uno analógico y otro dice digital, ¿no? Entonces, si dice analógico, puedo trabajar con estos pines analógicos de aquí. Por ejemplo, este igual tiene, ¿no? Analógico. Este también tiene su analógico, su positivo, su GND y su analógico. Positivo, negativo y su analógico, ¿no? O trabajar con digital también. Entonces, y si podemos revisar un poco el código, lo único que necesito es este analog read, el valor del sensor. Y ya está. Ya leo el valor. Ahora aquí necesito explicarles algunos detalles y justo vamos a hacer un ejemplo con estos, ¿no? Todos funcionan con analog read, todos llevan el mismo código. Lo que les decía, ¿no? La diferencia es para qué me sirve ese sensor y qué me está midiendo. Este, por ejemplo, es de sonido, me mide el sonido, ¿no? Es como un micrófono más o menos, ¿no? Y ese valor lo voy a introducir a Arduino. Pero ya hemos visto, ¿no? Todo lo que va a entrar a Arduino al final es un valor entre 0 a 1023, ¿no? Puede ser en un sensor de sonido, puede ser en un sensor magnético, puede ser un sensor de temperatura. Al final, por ejemplo, este de temperatura, lo que va a leer o lo que va a leer el Arduino, al final es un valor de 0 a 1023, ¿no? Internamente aquí hará sus operaciones, no me interesa mucho, lo que me interesa es el valor que voy a leer. Y tengo que hacer su conversión, eso vamos a ver ahorita, ¿no? O por ejemplo en este otro magnético, en este de sensor de fuego también. Si se fijan, hay diferentes modelos, ¿no? Este por ejemplo me mide el fuego, si es que hay fuego aquí. Y ese valor lo leo en el Arduino. Y tengo que hacer su conversión, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar con un sensor de velocidad, por ejemplo. Puedo tener un sensor de velocidad, lo que me va a interesar es su señal analógica. Esa señal estoy seguro que va a estar en el rango de 0 a 1023.
y ya con eso tengo que hacer su interpretación, ¿no? O su escala o sus rangos voy a tener que trabajar. Simplemente de repente ahí vaya un poco lo complicado. Pero lo esencial es que al final mi Arduino va a leer un valor de 0 a 1023 en cualquier sensor, ¿no? Esa es su característica. Podría tener diferentes sensores, ¿no? Un joystick, un sensor eh, que busca una línea negra, por ejemplo, ¿no? O que se activa cuando encuentra una línea negra. Lo más común de esto es en esos competiciones de robótica. Hay algunos coches que son seguidores de línea. Hay unos pequeños coches encima de una plataforma, hay una línea negra y el coche avanza por esa línea negra, ¿no? Entonces lo único que tiene son este tipo de sensores. Este sensor lo que hace es activarse cuando encuentra una línea negra, ¿no? Un área negra, un área de color negro. Se activa y si encuentra algo blanco se desactiva, ¿no? Se activa o se desactiva. Lo mismo que un botón. La única diferencia es que esto se activa o se desactiva viendo esa línea negra o esa área negra o esa área blanca, ¿no? Nada más. Y de acuerdo a eso puedo hacer mi código, ¿no? Si es que está en color negro, el coche que siga avanzando y vaya verificando, ¿no? Siempre que haya color negro. Si ya no hay color negro, entonces ese coche que vaya a la izquierda o a la derecha buscando la línea negra, ¿no? Y ya está solucionado mi problema. O puedo tener este otro para obstáculos. Esto lo único que hace es detectar si hay algún objeto aquí adelante. Si hay algún objeto, detecta y se activa o se desactiva. Lo mismo que el botón. El botón, vamos a repetir otra vez, ¿no? Se activa pulsando, ¿no? Este se activa cuando detecta algún objeto aquí adelante. Y el código es el mismo del botón, ¿no? Entonces, porque justamente lo que aquí me interesa es qué señal me va a llegar. Si va a ser uno digital de 0 a 5 voltios o va a llegar una señal analógica de 0 a 1023. En cualquiera de los casos ya sabemos cómo trabajar con esas señales. Lo externo ya no es muy complicado, ¿no? O ya no es tan relevante. Que tenga, no sé, resistencias, LEDs, ya no es muy relevante. Lo que me interesa es cómo funciona, ¿no? Y qué señal me está mandando. Si va a ser digital o analógico. Y con eso ya tengo solucionado. Podemos tener otros encoders, por ejemplo. Bueno, algunos de estos casos más adelante lo vamos a ir viendo con ejemplos para ir combinando, ¿no? Y ver cómo podemos trabajar con algunos proyectos. Pero lo que les decía, ¿no? Lo básico o lo más importante es esto: saber trabajar con señales analógicas y con digitales. Y es más, con el monitor serie, ¿no? Mis tres opciones. Con esto ya tengo casi todo resuelto. ¿Qué más? Bueno, haremos un ejemplo, veremos este caso para hacer algunas aclaraciones. ¿Listo? Entonces esto vamos a ir trabajando con el simulador. En el simulador podemos tener este tipo de sensor, P y R. Podemos tener este de temperatura, o uno de gas, u otros sensores. Haremos este ejemplo para analizar un poco cómo vamos a ir trabajando con la parte de sensores. Entonces vamos a ir al simulador. Esto ya no necesito. Un detalle en esta parte de sensores que necesitamos saber también. ¿Dónde estamos? Aquí tengo justamente este.
Entonces, lo que nos interesa saber en los sensores son sus escalas o su conversión. Eso es lo que necesitamos saber para trabajar con sensores. Porque ya hemos visto, ¿no? Cuando tengo un sensor, la señal que me manda va a estar en ese rango de 0 a 1023. Aunque no siempre va a utilizar todo ese rango, ¿no? Es posible que el sensor simplemente me utilice una parte, ¿no? Es posible que este sensor solo trabaje desde 0 hasta 100, por ejemplo, o hasta 200, y no de 0 a 1023. Eso ya va de acuerdo al sensor. Entonces, eso vamos a ver un poco aquí. Entonces, puedo tener mi Arduino y un sensor de temperatura. Ese debe estar por aquí. ¿Dónde estamos? Sensores. Aquí está, sensor de temperatura. Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? Cada sensor, en la mayoría de los casos, tiene 3 pines. Uno para la potencia o para 5 voltios. Está ahí. Otro, el otro extremo, para tierra o GND. El GND ya tengo. Y este otro que dice Vout, mi salida. Y el que voy a utilizar aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer algunas pequeñas pruebas. No sé si el código está o no está. Vamos a analizar. Y justamente está aquí el código, ¿no? Vamos a ir viendo. A ver, ¿qué necesito? Sensor LED, sensor pin. A ver, algunos detalles que no necesito. Esto no necesito, esto no necesito. Y esto más de aquí no necesito. Bueno, lo dejaré por ahí. Entonces lo que voy a hacer es utilizar mi sensor, el A0. Ya está, sensor pin A0. Y el valor de mi sensor. Empiezo en 0, ¿no? Hasta aquí no hay ningún problema. ¿Qué más? En mi void setup, con el pin mode voy a utilizar este pin de aquí, ¿no? En realidad este tampoco necesito. Lo voy a dejar sin eso. Voy a utilizar el monitor serie para ir viendo qué valores tiene este sensor. Nada más, ¿no? ¿Qué más necesito por aquí? Mi analog read. Y con sensor value, por ejemplo, ¿no? Voy a leer el valor de mi sensor y lo almaceno en esta variable. Y en el monitor serie voy a mostrar ese valor. Nada más, ¿no? Si no hay errores, debería funcionar. Y ya está funcionando. Y vamos a ir viendo el sensor. Este es el que me interesa. Hemos trabajado con el potenciómetro. Si recuerdan, simplemente era como una perilla y tenía que ir moviendo, ¿no? A la izquierda o a la derecha para ver su valor. En este caso ya con sensores, por ejemplo, de temperatura, y lo mismo va a pasar para cualquier otro sensor, para uno de volumen, de velocidad, de peso, un sensor de fuerza, un sensor, no sé, de cuál hemos visto, el de sonido, por ejemplo. Para cualquiera va a ser el análisis, va a ser el mismo. Entonces, por ejemplo, de temperatura. En este simulador y en este de temperatura, aquí tengo una pequeña barra que me está simulando la temperatura. Por ejemplo, simulo que tengo aquí 9 grados, ¿no? Simulo que la temperatura está ahorita en 58. O puedo decirle que está en 125, ¿no?
Entonces, por ejemplo, estoy simulando eso. Puedo simular desde menos 40 hasta 125, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo con esto? Mi primera prueba que tengo que hacer con sensores es leer sus valores, cuánto lee, ¿no? Justamente con el analog read, sensor value, y ese mismo valor directamente lo voy a mostrar en el monitor serie, ¿no? Ya hemos visto que este analog read puede estar en el rango de 0 a 1023, ¿no? Entonces eso primero tengo que verificar. Este mi sensor, por ejemplo, en su valor mínimo trabaja con 20 o empieza desde 20, y en su valor máximo es 358. Entonces este solo trabaja en ese rango de 20 a 358, nada más, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir también? Que el voltaje que le está entrando al Arduino igual está, ¿no? Debe estar entre 0.3 voltios más o menos hasta de repente 1 voltio o 2, ¿no? Entonces simplemente trabaja en ese rango, nada más. No está trabajando con 5 voltios, o no llega hasta 5 voltios, por eso no llega hasta 1023. Entonces eso es lo primero que tengo que ir considerando, ¿no? En qué rango está trabajando. Entonces eso ya sé, ¿no? Entonces su rango es desde 20 hasta 358. Eso es lo primero que tengo que ir viendo. Después necesito hacer su equivalencia. Por ejemplo, en este caso, si mi temperatura es 125 grados, en Arduino, ¿a cuánto equivale eso? Arduino lee como 358. Entonces ya puedo hacer su equivalencia y decir que 358 equivale a 125 grados, ¿no? Entonces, si en mi código leo 358, puedo decir que es equivalente a 125 grados centígrados, ¿no? Entonces, eso es lo segundo que necesito saber. ¿A cuánto equivale? Por ejemplo, si coloco al mínimo menos 40, ¿a cuánto equivale? En este caso es 20, ¿no? Entonces, eso necesito saber, ¿no? Y estos datos usualmente está en su hoja de características de este sensor, ¿no? Entonces es necesario revisar también eso, ¿no? En algunos casos no se tiene, ¿no?, ese valor, entonces también podemos encontrar, ¿no?, así de manera práctica, ir probando, calentando, por ejemplo, ¿no?, o viendo con un termómetro, calentar esto y ver con un termómetro cuánto es la temperatura e ir viendo cuánto me lee el Arduino, ¿no?, cuánto es el valor que lo interpreta. Entonces eso necesitamos verificar, ¿no? Por ejemplo, si es que estoy en 0 grados, Arduino, ¿cuánto lee ese 0 grados? En realidad lee como si fuese 102, ¿no? Entonces eso al final es muy similar a esto, ¿no? A ver, iremos borrando esto. Vamos a utilizar el mismo gráfico. Entonces lo que está pasando, para ir separando un poco, sería esto de aquí, ¿no? Podría trabajar en los mismos valores o cambiar mi escala, ¿no? Podría trabajar aquí. Hemos visto que trabaja desde 20. Esto vamos a ir viendo. El valor mínimo es 20 y el valor máximo es 358. Entonces puedo tener aquí, ¿no?, su valor máximo 358.
Seguiremos esto trabajando con la parte digital, ¿no? Esto es en Arduino. Arduino me lee 20358. Ahora lo que podemos hacer es verificar con temperatura. Cuando es 20 es menos 40 hasta 125. Entonces en esta mi gráfica, en realidad aquí voy a tener su valor, ¿no? De menos 40 hasta 125, si no me equivoco. Sí, 125. Entonces, esos valores voy a tener, ¿no? Y lo que ha pasado en mi conversión. Y en la mayoría de los casos voy a generar la misma recta, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando con ese ejemplo. Puedo tener menos 40 grados. Mi sensor va a leer menos 40, pero al final Arduino lo que va a leer es un 20, ¿no? Su parte digital. Si mi sensor de temperatura lee 125 grados, al final Arduino lee 358. Entonces con esto también ya puedo sacar mi ecuación y ir viendo valores intermedios, ¿no? Por ejemplo, ver si es que es 100 grados, Arduino cuánto va a leer, ¿no? Ya puedo hacer mi ecuación, ¿no? Con mi ecuación de una recta, por ejemplo, ya es suficiente para saber en 100 grados Arduino cuánto va a leer, ¿no? O cuando esté en 0 grados, Arduino cuánto va a leer. Con una ecuación podemos solucionar eso, ¿no? Y ya puedo saber su equivalencia. O puedo tener ya mi factor de conversión de grados centígrados a valores digitales en Arduino, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que ir trabajando. Y podríamos hacer con el map, por ejemplo, ¿no? Que también me cambia las escalas. Entonces podría ser una opción para cambiar, ¿no? Pero lo que me interesa es esto, ¿no? Esto es lo que tengo que ir verificando. En qué valores tiene. Podría ser otro caso, no el sensor de temperatura. Podría ser un sensor de velocidad, por ejemplo. ¿No? Si es que es un sensor de velocidad, asumiremos que esto es velocidad. Y le ponemos, no sé, aquí que sea 20, por ejemplo, y este que sea en RPMs. Puedo tener un sensor de velocidad. Y es posible, ¿no?, que mi sensor de velocidad, cuando esté en 125 RPMs, Arduino lea esa señal como 358, ¿no? O tal vez otro valor. Como ejemplo esto, ¿no? Es posible que mi sensor de velocidad cuando tenga 20, cuando esté en 20 RPMs, Arduino lea ese valor y lo interprete como un 20, ¿no? Entonces con esto, teniendo el valor mínimo y el valor máximo, ya puedo tener sus valores intermedios, ¿no? Entonces si es que estoy con 100 RPMs, Arduino cuánto va a leer, ya puedo saber, ¿no? Entonces esta es una manera de ir trabajando con nuestros sensores, ¿no? Y obviamente, ¿no?, en algunos casos este dato a veces nos da el fabricante, ¿no? El fabricante de sensores a veces nos da ya estos valores, ¿no? Cómo va a trabajar, ¿no? Pero si es que no tenemos los valores, podríamos verificar de esta forma, ¿no? Verificar la velocidad que esté en 125 RPMs y verificar eso a cuánto equivale en Arduino. ¿Listo? Entonces podemos hacer eso. Ir verificando, ¿no?, qué valor tiene. En este caso, ¿no?, podemos tener 80 y hacer nuestra conversión y que nos muestre aquí el valor de 80, ¿no? Podemos hacer eso, ¿no? Esto lo vamos a detener. Y ese tratamiento hacemos con cualquier otro sensor.
Por ejemplo, hemos hecho este, ¿no? Y su código también está ahí. Podemos hacer con un sensor de gas también. Este sensor de gas necesito hacer las pruebas. Las mismas pruebas que he hecho aquí, ¿no? En su valor máximo, cuánto lee, en su valor mínimo, cuánto lee. Lo mismo puedo hacer con el sensor de gas. Cuando tenga el gas lo más cerca posible, cuánto lee, cuando el gas está lejos, cuánto vale y sus posiciones intermedias. ¿Listo? Entonces ese análisis necesito hacer con los sensores, ¿no? Porque después en el código ya es fácil, ¿no? Un analog read y ya tengo el valor. Y puedo hacer una conversión con el map. El map me puede ayudar, ¿no? O si no quieren trabajar con el map, pueden hacer su ecuación de una recta y va a ser lo mismo, ¿no? O es posible, ¿no? Haciendo pequeñas pruebas, es posible que no sea una recta. Es posible que sea otro tipo de curva, ¿no? Y ustedes ya saben cómo trabajar con otro tipo de curvas, ¿no? Si es que es una exponencial o otro tipo, ¿no? Entonces generan su ecuación y colocan esa ecuación aquí, ¿no? Esa conversión hay que convertir, como hemos hecho con el map, hemos hecho la conversión. Si es que es con una ecuación, va a ser lo mismo. Aquí mi ecuación sería map, sensor valor y estos valores, ¿no? Si es una ecuación, tendría que colocar, ¿no? Sensor valor por 10 entre 5 elevado al cuadrado, no sé, todo lo que equivale a la ecuación, ¿no? Mi factor de conversión. Entonces, viendo todo esto, haremos un ejercicio, no un ejercicio. Haremos una práctica. Si no me equivoco, estamos en la práctica 3, haremos la práctica número 4, pero para la siguiente clase, ¿no? Una semana tenemos para presentarnos algunas prácticas. Realizaremos estos dos ejercicios. Este sensor de temperatura y este sensor de gas. ¿En qué consiste la práctica? Trabajaremos con el simulador. Trabajaremos con este esquema, ¿no? Un Arduino y el sensor de temperatura. Con este lo haremos demasiado fácil. La práctica que sea, esto, ¿no? Ya está casi resuelto, pero va a ser interesante que lo analicen. ¿Dónde estamos? Aquí. Dos ejercicios. El primer ejercicio con temperatura. Necesito que en el primer caso, bueno, mientras abre esto, necesito trabajar con el monitor serie, ¿no? Y hemos visto con el monitor serie que al mover esto nos salía su valor, ¿no? De 20 a 300 o 258, si no me equivoco. Entonces lo que yo ahora quiero ver en el monitor serie, este mismo valor de temperatura. Si esta barrita le pongo en su máximo, creo que era 125, en el monitor serie también que me salga ese valor de 125. Si es en el simulador esta barra coloco a menos 40, en el monitor serie también que me salga menos 40. Si esta temperatura elijo 25 grados, en el monitor serie también que me salga 25. Entonces ese que sea el primer ejercicio, no este de aquí. Al hacer correr, esto, ¿no? Si escojo 20 grados, en el monitor que me salga 20 grados, ¿no? Esto de aquí, ¿no?
Si aquí elijo 52, en el monitor que me salga 52. Si elijo -8, que me salga -8, ¿no? ¿Y cómo van a presentar? Una captura de pantalla del código y con sus datos personales, ¿no? Aquí colocan sus datos y pueden colocar sus datos. ¿Ves? La práctica 4 y sus datos. Y ya está. Esta es práctica. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La práctica número 4. Ahí quedará, ¿no? Y una captura de pantalla al circuito y al código también. Entonces el código también que diga práctica 4 y con sus datos. Así, ¿no? El circuito con sus datos y el código con sus datos. Lo que tiene que hacer es mostrarme aquí, ¿no? El valor. Si aquí coloco 20 grados, aquí el mensaje que me diga igual 20 grados. Si aquí coloco 35 grados, aquí que me saque 35 grados. Lo mismo, ¿no? Entonces ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es con el sensor de gas. El segundo ejercicio necesito trabajar ya no con el monitor serie, necesito trabajar con LEDs. Le vamos a colocar unos LEDs. No sé si tengo por aquí ese ejemplo. No, me parece que no tengo por aquí. O tal vez está por aquí. Creo que no está. O está aquí, aquí hay uno. Entonces, con este otro sensor, el ejercicio que sea no con el monitor serie, que sea con los LEDs. Con unos LEDs. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando el sensor detecte gas y esté a su 100%, se enciendan los 4 LEDs. Cuando este gas detecte el 75%, esté un poco lejos el gas, no muy cerca, solo se enciendan 3 LEDs. Si está a su 50%, que se enciendan 2 LEDs. Y si está al 25% o menos, que se encienda un LED, ¿no? A ver, veremos si esto ya está. Veremos si está funcionando. Y ya está, ¿no? Al momento de simular le hacen clic al sensor y ya sale esto como una nube, ¿no? Y justamente este es el gas y este es el sensor para este gas. Si el sensor está muy lejos o menos del 25%, que se encienda solo un LED. Y cada vez que voy acercando este gas, ¿no? Si ya llega a su 50%, que se encienda el segundo LED. Y si ya está a su 75%, que se enciende el tercer LED. Y si el gas está en su 100%, detecta el 100%, que se enciendan los 4 LEDs, ¿no? Y si se va alejando, por ejemplo, si ya está muy lejos, solo un LED, ¿no? Al 50%, 2 LEDs. Entonces, ese es el segundo ejercicio, ¿no? El segundo ejercicio es trabajar con este sensor de gas y colocarle LEDs, ¿no?
e ir trabajando con LEDs, ya no con el monitor serie. Trabajamos con los LEDs y vamos a ir viendo sus porcentajes, ¿no? Y que se vaya encendiendo de acuerdo a ese porcentaje. ¿Listo? Y para presentar igual una captura a la pantalla, igual tiene que estar con sus datos personales. Colocan de aquí, ¿no? Seleccionan esto y pueden colocar sus datos. Y en el código también le colocan sus datos y hacen el código. ¿Qué más? Entonces esos son los dos ejercicios para la práctica número 4, ¿no? El formulario lo voy a subir más adelante, ¿listo? ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Bueno, con eso ya tendríamos casi todo listo, esta parte de sensores, ¿no? Todos funcionan igualito, ¿no? Simplemente es cómo lo voy a aplicar en algún proyecto. Ahí va a estar la diferencia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Hasta ahí nada más. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. ¿Tenemos que enfrente en clase o lo vamos a hacer en la clase? Esos dos ejercicios, ¿no? Es para presentar. Tienen una semana para presentar esos dos ejercicios, ¿no? Y por, como les digo, el formulario más tarde ya lo voy a subir y va a estar disponible para presentar hasta la siguiente semana, hasta el siguiente martes, ¿no? Tienen para presentar esos dos ejercicios. Solo son capturas de pantalla del circuito y del código que han hecho. Dice, las pruebas del examen, ¿cuándo va a entregar? La nota del examen y las prácticas, incluso del auxiliar, estimo que están pasando todos con el auxiliar. Y las notas lo voy a subir el siguiente, la siguiente clase, el jueves. Bueno, a más tardar el viernes va a ser en la tarde, ¿no? Ahí ya les voy a dar sus notas de las prácticas y del examen y del auxiliar. En lista de buen día. Ah, Felice. Sí, sí, dígame. Quería preguntar si le envié como el link, para cerciorarme de que le haya llegado. No sé si podía confirmarme, por favor. Sí, todavía estamos revisando los exámenes. Hasta el momento todavía no he encontrado algunas fallas por ahí, ¿no? De que no hayan subido. Pero si es Ah, que el ya. archivo no lo he podido abrir de alguno de ustedes, les voy a decir, ¿no? Les voy a escribir y les voy a decir si es que no he podido abrir para que me vuelvan a reenviar. Si es que está todo bien, entonces no va a haber problema. Está bien, licenciado. Y licenciado, una consulta, es que lo que pasa creo que la cuenta que estoy usando, no la institucional, de ese le envié, entonces estaba con almacenamiento lleno. Quería saber si lo puede habilitar el Classroom para que pueda ingresar con mi cuenta institucional. No sé si se podría, por favor. Ya, Y así sí, pasaría a esa cuenta. no voy a trabajar mucho con la institucional porque por el momento están teniendo muchos problemas. A veces se deshabilita esa cuenta y a veces no es posible entrar y revisar, entonces se tiene muchos problemas. Entonces, por el momento, no, todavía no voy a trabajar con la cuenta institucional. Claro, no, en mi caso digo que, bueno, yo quería inscribir de nuevo, pero con mi cuenta institucional al Classroom. Y de eso le decía, es que para subir el voz está ocupado, está con almacenamiento lleno y no me deja, no me permite subir archivos al Classroom porque el Classroom es de Braille, entonces el Drive es lo que está lleno en mi caso, en mi cuenta.
Ah, ya, en ese caso Por eso decía que no hay problema, ¿no? Si es que trabaja con otras cuentas o si es que tiene ajá, su propio claro. servidor, Sí, es que no hay quería, problema. licenciado, lo que quería yo es que lo habilite un rato la inscripción para tal vez por unos minutos que yo pueda volver a inscribir al Classroom, o sea, añadirme al grupo de Classroom, porque he intentado